3 encuentros, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a explicar por qué son tres los encuentros. Vamos a nuestras Biblias y vamos a ver la escritura que viene en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer: a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí nosotros vemos una afirmación de el apóstol Pablo, que se daba el lujo de afirmar que él no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos. Y él dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos a Saulo de Tarso antes de su conversión. Nosotros recordamos que en el libro de los Hechos hay algunos eventos. El primer evento que vemos así muy extraordinario es precisamente la llegada del Espíritu Santo. Esto vino a transformar, vino a darle una nueva vida a la formación de la iglesia, una actividad inusual que era por los hombres, pero que estaban llenos del Espíritu Santo. Ese evento extraordinario que fue la venida del Espíritu Santo, cuando el tiempo de Pentecostés, llevó a que más adelante hubiera una conversión de muchos gentiles, de mucha gente se convirtió. Y aquí lo que vemos es que para que este paso se diera, había una persona, como veíamos ahorita, una persona que dice era celoso de las tradiciones de mis padres. Y ese era Pablo. Pablo era un hombre que nació en Tarso, un pueblo que estaba en la región de Cilicia, en lo que hoy se conoce como Turquía. Nació en el año 5 después de Cristo y fue el perseguidor más encarnizado de todo el cristianismo. Era una persona que, como dice aquí, celoso de las tradiciones de mis padres, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y yo creo que nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, antes de venir a conocer a Jesús, éramos igual de celosos. A lo mejor no solamente con las tradiciones de nuestros padres, sino con tradiciones que nosotros mismos establecimos. Éramos muy celosos de eso, ¿sí? Y éramos como Pablo, un hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín, que tenía preparación, era una persona que se preparó, hablaba no solamente el hebreo, hablaba también griego, hablaba arameo, era una persona muy preparada, conocía muy bien la cultura de su tiempo, y por lo mismo dice que él aventajaba precisamente a todos sus contemporáneos. O sea, no era una persona, vamos a decir, del nivel medio, era alguien que sobresalía sobre los demás. Y además, sabemos que, pues, conocía la Biblia. Él, como buen fariseo, más adelante dice que él aprendió con Gamaliel, un rabino que era de los fariseos más preparados, mejor preparados y reconocidos de su época. Entonces, como su educación fue judía, era estrictamente preparado bajo la doctrina de los fariseos. Y por eso él se daba el lujo de afirmar que era una persona celosa de las costumbres de sus padres. O sea, él estaba orgulloso, defendía a todo lo que había aprendido, todo lo que le habían enseñado sus padres. Y nosotros vemos también cómo este hecho lo hacía un hombre apasionado, un hombre que iba tras lo que él creía que era bueno, era un hombre sincero.
¿sí? Aunque no la sinceridad, decíamos ya en una ocasión, no signifique que estaba en lo correcto. Era un hombre sincero, pero estaba haciendo lo incorrecto. Pablo, en el momento en que empezó él a perseguir a los cristianos, él creía que estaba haciéndole un servicio a Dios. Él creía que estaba favoreciendo al pueblo de Dios, que él estaba siendo obediente con Dios. Pero tuvo que venir un evento para que él reconociera que a quien estaba atacando precisamente era Jesús, que él estaba en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos al libro de los Hechos y vamos a leer, vamos a estar leyendo tres capítulos diferentes. Vamos a estar en el capítulo 9, que es el primer capítulo donde nos habla precisamente de la conversión de Pablo. Vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 19. Dice, en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, camino aquí está con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? ¿Cuál era el camino? Era Jesús. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, aquí vemos que Saulo, decía, era un hombre encarnizadamente enemigo de los cristianos. Él aborrecía todo lo que hablaba de Jesús, todo lo que hablaba de Jesucristo. Obviamente él no creía, pero como fariseo sí creía en la resurrección, pero él no creía en Jesucristo. Entonces,
al ser una persona preparada, una persona con liderazgo, pues dice que iba con los sacerdotes a pedirles cartas para llegar a las sinagogas, tomar a todos aquellos que estaban creyendo en Jesús, que estaban invocando su nombre para llevarlos presos. Y dice también que él estaba de acuerdo, daba su voto cuando alguien tenía que morir. Pero él nunca se imaginó que él, al estar persiguiendo, según él, a Dios, con quien estaba peleando era con Dios. Y tuvo que tener su primer encuentro. Su primer encuentro fue con Jesús. Leemos que dice él, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí nosotros debemos también pensar que existe un grave peligro cuando nosotros tenemos un encuentro con la teoría del Evangelio. Un encuentro que no es verdaderamente con Jesús. Un encuentro con Jesús es algo personal. Es algo que nos lleva a nosotros a derribar nuestro egoísmo, a derribar nuestro orgullo, a derribar nuestra exaltación, a derribar nuestra soberbia, a derribar todo aquello que creemos que ha sido creado por nuestras propias manos. Ahí es el verdadero encuentro con Jesucristo. Muchos recibimos a lo mejor a Jesús como una teoría del Evangelio, por la emoción, por las circunstancias del momento, pero el verdadero encuentro con Jesucristo nos lleva a darnos cuenta que tenemos que echar por tierra todo aquello que consideramos como lo máximo en nosotros. Nuestra forma de ser. Echamos por tierra la gloria que hacíamos de nosotros mismos para darle gloria al Señor. Ese es el encuentro con Jesucristo. Es el encuentro en el que nosotros debemos pensar. Y el encuentro de Pablo, bueno, ahí era Saulo, con Jesús, se dio precisamente en ese camino. Él iba de Jerusalén a Damasco, iba por más cristianos para prenderlos y llevarlos presos a la cárcel. Pero vemos cómo son las cosas de Dios, así son las cosas del Señor. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada vida, y también tiene un tiempo exacto para hacer las cosas. Nosotros no debemos desesperarnos también. Si alguien cercano a nosotros no ha recibido al Señor, hay que esperar el tiempo del Señor. Hay que esperar su tiempo. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos de personas a las que nosotros les hemos querido compartir o les hemos compartido y sabemos que se han burlado, sabemos que se ríen, pero Dios tiene su tiempo. Pablo era una persona pues, soberbia, era una persona orgullosa de lo que él sabía, ¿sí? Era una persona preparada, pero en su tiempo, en su momento y en unos cuantos segundos, Dios lo puso en su lugar, Dios lo ubicó. Y así fue con nosotros el encuentro con Cristo. Dios a nosotros nos ubicó, reconociendo primero que éramos pecadores, después que nosotros necesitábamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, después que estábamos recibiendo a Jesús, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer lo que fue su vida, la crucifixión en la cruz, su resurrección, porque eso iba a formar parte de nuestra vida, iba a formar parte de nuestro nuevo nacimiento, no de una teoría del Evangelio, sino que verdaderamente el Señor, al tener ese encuentro con nosotros, lo que Él quería es que nosotros entendiéramos que estábamos tomando una nueva vida, que nuestra oración iba a ser nuestra oración hacia Dios, iba a ser nuestra oración hacia el cielo. No iban a ser palabras como las de los fariseos, que cuando oraban las palabras iban al suelo, porque hablaban de ellos mismos, hablaban de lo que no habían hecho, de lo que no habían pecado, de eso hablaban, de eso oraban. Gracias Señor porque yo no soy como este, gracias Señor porque yo no soy así. No hablaban de lo que había en su corazón, de la necesidad que todos tenemos del Señor. Este encuentro con Jesús que tuvo Pablo lo ubicó en su realidad. Decía que él era un hombre sincero, perseguía con toda sinceridad al pueblo de Dios.
Solo que la sinceridad no es sinónimo de la verdad, no es sinónimo de estar en lo correcto. Es posible estar sinceramente equivocados. Y esto era lo que sucedió con Saulo, que entendió su triste situación el día en que iba camino a Damasco. Llegando ya a su objetivo, Dios lo tocó, lo ubicó y lo puso. Y dice que era mediodía y de repente, a pesar de la luz del sol, apareció una luz mucho más brillante. Y así es la luz de Jesús. Es una luz mucho más brillante que cualquier cosa que podamos ver nosotros o admirar. Era tan brillante que lo dejó ciego. Sus ojos físicos no vieron nada, pero sus ojos espirituales captaron el momento, la presencia de Cristo que estaba llegando a su vida. Y así Cristo también llegó a nuestra vida, queriendo llegar a nuestro corazón, que nuestros ojos espirituales llegaran a entender, llegaran a ver a Cristo como el reformador de nuestra vida, como el transformador de lo que nosotros éramos hasta ese momento. Vamos a Hechos 22. Allá delantito. Y vamos a ver también cómo aquí se relata, en los versículos del 3 al 16, se relata también la conversión de Pablo. Pero en cada uno de estos capítulos vienen cosas que van aumentando, porque en el capítulo 9 vemos lo que fue la conversión, cómo la escribe, Lucas en el libro de los Hechos, pero aquí vamos a ver algo más. Dice el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. El 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, para que fuesen castigados. El 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo. ¿Qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Dice en el 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Al encuentro con Cristo, uno de los objetivos precisamente de recibirlos para escucharlo. No es nada más recibimos a Cristo y ya. Es muy escritura que hay que hacer esto, y lo hago, pero no lo hacemos de corazón. Lo único que estamos haciendo es que vean nuestros hechos. Pero el Señor lo que quiere es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Escritura. Un corazón donde se va a guiar por lo que damos, estudiar la Escritura, meternos para conocer más a Dios. Y hemos dicho que estamos conociendo. Si a Dios no lo conocemos, pues poco podemos confiar en Él, porque no nos damos cuenta del tamaño, no dimensionamos el poder que tiene el Señor para transformar nuestras vidas. Y aquí, como le dice, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué? Porque era personal, fue un encuentro personal de Pablo con Cristo. Y le dice, ¿qué haré, Señor? Levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pero dice, como yo no veía a causa de la gloria, de la luz, o sea, la gloria de Dios se manifestó en ese momento en él. Por eso sus ojos fueron imposibles de ver.
pero se abrieron sus ojos espirituales y pudo percibir la presencia de Jesús. Dice, fui llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. La vista natural, recobró la vista. Pero también aquí es importante que ya vio a una persona, a un judío piadoso, ¿sí? Ya lo vio. Dice, recibe la vista y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Por qué Jesús nos llamó? ¿Por qué acudimos a ese encuentro con Él? Porque Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Dice, y veas al justo, veas a Cristo y oigas la voz de su boca. Que nosotros escuchemos la voz de Jesús, que escuchemos lo que Él nos habla. Y luego dice, ¿por qué? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El Señor Jesús quiere que nosotros demos testimonio de lo que Él es. ¿Cómo? Por la transformación que está haciendo primeramente en nuestra propia vida. Debemos dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Y qué le dice? Levántate y bautízate. Nosotros como hijos de Dios debemos cumplir con esta ordenanza. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos y lo recibimos y lo recibimos, y por eso decimos que es bueno recordar el tiempo, el día en que recibimos a Cristo. Porque a lo mejor en aquel día lo recibimos de una manera un poco limitada. Primeramente por nosotros mismos no alcanzábamos a comprender. Pero ya después, conociendo más al Señor, conociendo más las Escrituras, nos damos cuenta que no solamente recibimos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo, y esto también nos va a nosotros dando más entendimiento, un discernimiento espiritual de que tenemos que seguir las ordenanzas que Él manda. Dice, levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Bautízate. Y es lo que hizo Pablo, que en ese entonces era Saulo. Se levantó, fue, llegó a Damasco, a la calle de la derecha, llegó a casa de Judas, llegó a Ananías, Ananías habló con él, le impuso las manos, volvió a ver, se levantó y se bautizó. Ahora vamos a Hechos 26, 9, 18. Hechos capítulo 26 y vamos a leer del versículo 9 al 18. Dice, 26, 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí Pablo ya es más específico. ¿Sí? Más específico. Y se iba contra Dios, específicamente contra todo lo que hablara de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, él estuvo de acuerdo con todas las personas que iban a morir. Recordemos el caso de Esteban, que fue apedreado, y cuyas ropas cayeron, dice, a los pies de Saulo. Pero la oración que hizo Esteban al final fue una oración que se iba a manifestar en la vida de Saulo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, era como de la policía. Dice, los forcé a blasfemar, a ponerle su tehuacán en la boca, en la nariz. ¿Para qué? Para que blasfemaran. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y luego el 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, aquí está hablando con Agripa, yendo por el camino,
vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí también ya vemos cómo Cristo le está hablando en su idioma. Y Cristo a nosotros nos habla también en nuestro idioma. Cristo no nos habla en árabe, no nos habla en croata o en serbio o en bosnio, nos habla en nuestro idioma. Dice en arameo, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí todavía es más completo, más completo. Dice, para ponerte por testigo, para ponerte por ministro de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Eso es lo mismo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos habló en nuestro idioma, no nos habló en un idioma diferente, nos habló en nuestro idioma para que entendiéramos. Pero Él dice, para ponerte por ministro. ¿Ministro de qué? Del Evangelio. Todos y cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Por eso tenemos la responsabilidad, el compromiso de conocer el Evangelio, porque somos ministros del Evangelio. Dice, testigo de las cosas que has visto, primeramente ¿en quién? En nosotros, y de aquellas en que me apareceré a ti. Cristo sigue trabajando con nosotros, Él mora en nosotros. Ya no es necesario que se nos esté apareciendo, Él ya mora en nosotros, al igual que el Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros vamos avanzando en nuestra vida es algo tan especial. ¿Por qué? Porque el crecimiento que nosotros tenemos espiritualmente, ese crecimiento lo da el compromiso de conocer más al Señor, de estudiar más la Escritura. Si nosotros no tenemos ese compromiso, no sentimos ese compromiso de estudiar la Escritura, nuestro crecimiento no se va a dar. El crecimiento espiritual viene por el compromiso de estudiar la Escritura, de buscar a Dios, como decía el Salmo 34. Buscamos a Jehová, sí, pero el que busca a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Y luego dice, librándote de tu pueblo, a lo mejor es librándonos de nuestra familia, ¿verdad? De la familia biológica, dice, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Nosotros éramos gentiles también. Y luego esta parte es donde viene una conclusión más específica. Dice, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el primer encuentro que Pablo tuvo fue precisamente con Jesús. Y él, de ser un cazador encarnizado, se volvió una presa, un perseguido. De perseguidor se convirtió en perseguido. Entonces vemos aquí cómo Dios tuvo que usar un método drástico para que Saulo lo conociera, para que dejara de perseguir y se diera cuenta que lo que estaba haciendo era en contra de lo que el Señor quería. Pero también vemos, por lo que dice la Escritura, que Saulo, después de la conversión, tuvo la seguridad de que Dios lo pondría como ministro. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Él. Y el encuentro que cada uno de nosotros tuvimos con Jesús fue un encuentro personal también, con la seguridad de que nuestra vida iba a cambiar. A lo mejor en el momento en que lo recibimos ni entendíamos ni sabíamos qué íbamos a hacer.
Pero conforme va pasando el tiempo y vamos conociendo más al Señor, nos vamos dando cuenta del compromiso que tenemos con el Señor de hacer cosas para su reino, no cosas para engrandecimiento de nosotros, sino para glorificar al Señor. Que todo lo que nosotros hagamos tiene que servir para darle gloria al Señor. Nosotros sabemos que los otros 11 discípulos que estaban en ese tiempo habían convivido con Jesús. Pablo no convivió con Jesús, pero el encuentro que tuvo con Jesús fue un encuentro mucho mayor, un encuentro espiritual, un encuentro donde sus ojos físicos y con los ojos de la fe habló con Jesús. Nosotros cuando hablamos con el Señor estamos hablando también con fe y por fe, porque no lo estamos viendo. Necesitamos hablar por fe con el Señor, así como Pablo, con sus ojos físicos no lo vio, pero sus ojos espirituales pudieron hablar con Jesús. Entonces, este fue el primer encuentro de Pablo, el encuentro con Jesús. ¿Cuál fue el segundo encuentro? Vámonos otra vez a Hechos 9. El segundo encuentro dice: el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El segundo encuentro de Saulo de Tarso fue con Ananías. Después de haberse encontrado con Jesús, ahora se encuentra con Ananías. Saulo necesitaba encontrarse con la iglesia de Dios. Necesitaba encontrarse con la iglesia. Y por eso su encuentro con Ananías, un varón de la iglesia de Dios. Y así cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo, necesitamos tener ese encuentro con la iglesia. Necesitamos acudir a una congregación, ver que se predique el evangelio, la sana doctrina. Ese encuentro de Saulo con Ananías marca precisamente el encuentro, su ingreso a la iglesia. Por eso cuando alguien dice: oye, pues yo ya recibí a Jesús, pero no me congrego porque Jesús me habla. El Señor necesita tener un encuentro con la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que la iglesia no salva a nadie, es un medio formada por un grupo de personas, de pecadores como nosotros, arrepentidos, que ya fuimos perdonados y que estamos siendo transformados por Cristo para llegar a la perfección. Los miembros de la iglesia seguimos siendo personas, seres humanos, sujetos a tentaciones, muchas veces a caídas. Por eso la iglesia también es imperfecta. La iglesia no salva a nadie. La salvación solo se encuentra en Cristo.
Solamente Él es el que salva. ¿Sí? Y vemos lo que dice en 9:6. Cuando le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y hace otra pregunta. Dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí Jesús no podría haberle dicho a él personalmente lo que tenía que hacer. Dijo, no, pues entra, haz esto y esto, le vas a llegar, ¿sí? Te vas a levantar, te vas a bautizar. Claro que podía hacer todo eso, pero prefirió que la iglesia lo hiciera. Por eso le ordenó llegar a casa de Judas. Le ordenó ir a Damasco y encontrarse con Ananías, un miembro de su iglesia. Vemos también aquí cómo, haciendo un paréntesis, cómo Ananías también inmediatamente marca, ¿sí? Cuando dice, pero Señor, dice este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, no le dijo, sí voy a ir, o sea, inmediatamente antepuso una justificación, un pretexto. ¿Por qué? Porque también es muy dado a las personas marcar a alguien. Nosotros vemos que alguien va por un mal camino, no, este ya se echó a perder. ¿Sí? Nosotros así somos. El Señor no es así. El Señor siempre tiene los brazos abiertos. El Señor no marca a nadie. Para el Señor, toda persona, por muy mal que ande, por pésimos caminos en los que ande, tal vez como andábamos nosotros, el Señor ve una oportunidad de que alguien se salve. Pero nosotros, la iglesia es imperfecta, la iglesia no salva, pero la iglesia es necesaria precisamente, ¿por qué? Porque es donde nos congregamos para exaltar el nombre del Señor, donde nos congregamos pues para animarnos a la fe, donde nos congregamos para estudiar la palabra, donde nos congregamos precisamente para estar todos unidos, alabando y adorando al Señor. Aquí vemos cómo Ananías tenía miedo de ir a visitar a Pablo. Dijo, no, Señor, esto es peligroso. No dio oportunidad, que el Señor le estaba diciendo, ve a verlo, ve a verlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros marcamos con facilidad a las personas. Si alguien fue borracho, no, pues ese va a ser borracho hasta que se muera. Si alguien fue adúltero, va a ser adúltero hasta que se muera. Se va a hacer, con facilidad marcamos a las personas y se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros debemos ver a las personas y ver el potencial que hay para que Dios haga su obra en cada uno de ellos. Así como en cada uno de nosotros el Señor ha puesto sus ojos y nosotros lo buscamos con ese compromiso de crecer espiritualmente, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Yo no sé, pero en cada uno de ustedes el Señor tiene un plan hermoso para su vida. Entonces aquí Ananías lo que le estaba diciendo era, Señor, pues para este hombre no hay salvación. Sí, para este Saulo no hay salvación, se ha matado, ha hecho esto y todo. Pero Dios es Dios y Él puede transformar cualquier corazón. ¿Sí? Dios no hace las cosas solo, Dios también nos pone como iglesia. Porque Dios dirige a sus hijos por medio de la iglesia. Entonces también lo que dice es que cuando Ananías ve a Saulo y Saulo se encuentra con Ananías, el siguiente paso, ¿cuál fue? Bautizarse. Bautizarse, porque es otra de las ordenanzas. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, tenemos que bautizarnos, el compromiso que tenemos de estudiar las Escrituras, el compromiso que tenemos de hacer la gran comisión, predicar el Evangelio, llevar el plan de salvación para los que no lo conocen, es nuestro compromiso. La oración, el tiempo a solas con el Señor, todo eso es el trabajo del cristiano.
de uno que nace de nuevo. No es nada más, pues ya recibí a Cristo y ahora sí ya me voy a ir al cielo cuando me muera, yo voy a seguir con mi vida normal, no me preocupo, ¿no? O sea, el Señor nos está preparando para la segunda venida de Cristo. Y el hecho de que estemos aquí es que nos estamos preparando, nos estamos alimentando. Hoy venimos porque teníamos necesidad del Señor, no necesidad de verme a mí o de ver a todos, o sea, teníamos necesidad de ver al Señor, de sentir su presencia, de cantarle, de alabarle, de adorarle, ¿sí? De escuchar su palabra. Eso es lo que nuestro deseo del día de hoy. Venir, congregarnos, animarnos a la fe, ver que estamos completos, que a nadie le falta nada, ¿verdad? Pero estar unidos, alabando al Señor, adorándole, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos cumplir con sus ordenanzas. Recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, nos bautizamos, estudiamos las Escrituras con anhelo, con ahínco, con pasión, pedir ese discernimiento del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Nos encontramos con Cristo y también nos encontramos con la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no estamos cumpliendo con sus ordenanzas. Entonces, el segundo encuentro de Saulo de Tarso fue con la iglesia del Señor. ¿Y cuál fue el tercer encuentro? El tercer encuentro es el encuentro con la oposición. Su primer encuentro fue con Cristo, el segundo encuentro fue con Ananías, con la iglesia, y ahora su tercer encuentro es con la oposición. ¿Por qué? Porque de ser un cazador de cristianos ahora se volvió en una presa, en un perseguido. Pasó a ser cazado por los enemigos del cristianismo. ¿Sí? Y aquí, bueno, sucede un tiempo donde Saulo se va a Arabia, allí a un tiempo en el desierto, pero regresa, sí, en Gálatas, no lo busquen, Gálatas 1 también, ahí en el 13, el 15, el 16, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sí? Aquí también vemos cómo ya a su regreso, Saulo de Tarso deja de ser Saulo de Tarso y ahora Dios le pone como nombre Pablo. Pablo, ya no es más Saulo, sino Pablo. Vemos cómo la oposición, aquí en el capítulo 9, sí, vamos a leer unos versículos, dice del 21, dice, y todos, bueno, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí lo que viene es que cuando él empieza ya a predicar la palabra, a predicar que Cristo era el Hijo de Dios, los judíos planean matarlo y realizan un complot para acabar con él. ¿Sí? Pero, había alguien en el plan del Señor que tenía un trabajo que hacer para ayudar a Pablo. Los judíos, los cristianos judíos ayudan a Pablo y lo salvan. Dice que lo sacaron por una canasta de la ciudad porque todas las puertas estaban vigiladas precisamente por los judíos que querían matarlo. Y él logra escapar y sigue predicando. Después Pablo regresa para entrar otra vez con los judíos en Jerusalén y también pues no lo aceptan luego. Él batalló para ser aceptado en la iglesia. Así como a veces también en las iglesias hay personas que se acercan
y a lo mejor por actitudes de nosotros decimos, pues como que este no debe ser aquí. ¿Sí me explico? Nosotros debemos tener los brazos abiertos también para recibir a cualquier persona que quiera conocer al Señor. Pero había un hombre que fue el que introdujo precisamente a Pablo con los judíos. Y ese hombre fue Bernabé. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Bernabé intercedió, les dio a conocer a los judíos la experiencia de Pablo, el testimonio de Pablo, para que Pablo fuera admitido precisamente en la sinagoga con los judíos. Después de ahí, bueno, el Señor le da ese ministerio a Pablo y a Bernabé de empezar a viajar, a hacer el primer viaje misionero. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que Saulo en carne propia vivió lo que el primero estuvo haciendo, lo que él había hecho sufrir y vivir a los cristianos cuando él era un perseguidor. Pero ahora Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Estaba dispuesto a hacer. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces el compromiso con el Señor es un compromiso que a nosotros nos tiene que permitir servir a Cristo, servirlo, hablar de Él, no solamente hablar, como decía yo, como una teoría del Evangelio. Necesitamos hablar con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra conducta. A veces no nos comportamos de manera adecuada, el Señor lo sabe, pero nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona y seguimos adelante. Al final del día lo que el Señor quiere es ser conocido, que nosotros lo demos a conocer a Él. Y digo, una prueba, un testimonio importante de que Cristo sea conocido es por medio de nuestra conducta, que no hablamos teorías nada más del Evangelio, sino que estamos hablando de corazón para que el Señor sea conocido. Entonces, vemos que Pablo tuvo 3 encuentros, así como cada uno de nosotros. Su primer encuentro fue con Cristo, fue el primer encuentro que Pablo tuvo. El segundo encuentro fue con la iglesia y el tercer encuentro con la oposición. Por eso nosotros seguimos ese proceso de que Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha escogido, de que cada uno de nosotros hicimos ese compromiso de aceptarlo en nuestro corazón, como Señor, como Salvador, como el Rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestro anhelo es hacer su voluntad. Y mientras nosotros no conozcamos al Señor tan ampliamente, no vamos a poder confiar en Él. Necesitamos conocer, ver la obra que Él está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Es el mayor testimonio que hay del Señor. Ver las acciones, verlos a ustedes, ver cómo se comportan, ver que verdaderamente Cristo mora en ustedes. Y nosotros, mientras más vayamos conociendo al Señor, más vamos a entender su voluntad, su plan para nosotros, y más vamos a poder confiar en Él. Y nos prepara, ¿por qué? Porque el tercer encuentro de Pablo fue con la oposición. Él, de ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido. Y nosotros igual, a lo mejor no de una manera tan dura, tan cruda como con Pablo, pero sí en nuestras propias familias. En algunos casos, cuando nosotros nos convertimos en nuestra propia familia, pues igual nos empezaron a cazar, con Z, cazar. Nos empezaron a cazar. ¿Por qué? Porque ya no éramos miembros de la familia, nos empezaron a echar fuera. Y por eso Pablo tuvo que prepararse también. Todo lo tuvo que hacer de corazón, porque el Señor también nos prepara para la oposición, para tener argumentos, para tener la palabra del Señor que nos pueda ayudar en un debate, ayudar a alguna persona, invitarla a que conozca al Señor. Pero necesitamos conocer la Escritura. Así como Pablo tuvo 3 encuentros, nosotros también hemos tenido esos 3 encuentros. El encuentro con Cristo, el más importante, donde nos abrió los ojos a la luz, donde nosotros nos mostró y nos libró de la potestad de Satanás para traernos a los brazos del Señor. Después, el encuentro con la iglesia. A lo mejor hemos pasado por diferentes iglesias, pero finalmente el Señor nos pone en el lugar donde debemos estar, guiados por su Espíritu Santo. Dice que cuando Ananías le impuso las manos a Pablo, se le cayeron escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto cómo en la
mayoría o en todos los personajes, todos los hombres y las mujeres de la Biblia, como dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Es una cosa muy importante. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo llegaba y se iba. Con nosotros es que el Espíritu Santo ya mora en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje, que actúe. Si nosotros verdaderamente recibimos a Cristo como Señor y Salvador, si verdaderamente lo hemos hecho el Rey de nuestra vida, le estamos entregando todas las áreas de nuestra vida sin dejar ninguna fuera, el Señor va a obrar por medio de nosotros. Vamos a entender cuál es su voluntad y vamos a poder nosotros darlo a conocer. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea conocido, es el trabajo de la iglesia. El trabajo de cada uno de nosotros, el compromiso, darlo a conocer, exaltar su nombre, glorificarlo con nuestra vida. Vamos a orar.